Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. Palabra del Señor. Siéntense, por favor, un momentito. Creo que muchos hemos oído hablar de Viktor Frankl, ¿no? Este sobreviviente judío creyente de los campos de concentración nazis, que es el autor o creador de lo que llamamos la logoterapia, ¿no? Viktor Frankl tiene un libro muy emblemático que se llama El hombre en busca del sentido de la vida, ¿no? El hombre en busca del sentido de la vida. Y podríamos decir que así podemos titular la intención del Evangelio de hoy: buscando el sentido de la vida. Y es que las figuras de ese tiempo son muy actuales también en nuestro tiempo. Partamos de quién se presenta ante Jesús: un joven inquieto por la vida, con un gran vacío de vida, pero lleno de bienes materiales. Era rico, lo evidencia la Sagrada Escritura hoy. Era alguien que, de acuerdo a su conciencia judía, era rico porque era cumplidor. He cumplido los mandamientos desde muy joven. No me estás viendo, ¿eh? Los judíos tenían esta mentalidad que tristemente también ha envenenado la mentalidad cristiana, que Dios retribuye. Si me porto bien, si cumplo mandamientos, si cumplo devociones, si cumplo con los rezos perfectamente, entonces me va bien, me paga. Pero si me porto mal, si peco, si esto, lo otro, me castiga. Entonces Dios es retribución. ¿Me paga o me castiga? De acuerdo a lo que hago. Y entonces esa era la mentalidad de este patojo, ¿eh? Pero si de verdad Dios te hubiera dado todo eso que tú dices, porque has cumplido los mandamientos, ¿por qué te inquieta la vida todavía? ¿Por qué te inquieta la vida todavía? Esa es la pregunta, porque este patojo tenía todo, y por lo tanto
era alguien que, en la lógica de esa mentalidad judía, pero también en una lógica contemporánea, podría estar tranquilo, ya tengo todos los bienes materiales necesarios. Y sin embargo no, siente un vacío, necesita saber de la vida. Ha oído hablar de este profeta itinerante que anda de arriba abajo anunciando vida eterna, y por eso se acerca a él y le pregunta sobre el secreto de la vida. ¿Qué tengo que hacer para encontrar esa plenitud de vida que tú ofreces? Esa vida que yo quiero vivir también. Y por eso mismo Jesús le da la respuesta, ya no desde la lógica judía, sigue cumpliendo los mandamientos, a ver cómo te va. No, sino desde la lógica del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque cumplir los mandamientos no es algo que hacemos para que Dios nos retribuya. Cumplir los mandamientos es algo que hacemos porque ahí está la respuesta que buscamos a nuestra vida. Y por eso lo orienta hacia la lógica del reino. Tú no compraste a Dios. Dios no te está pagando un centavo por esto, Al contrario, tú estás haciendo lo que tienes que hacer si de verdad quieres vida. Por eso te voy a purificar, Por eso te voy a decir qué tienes que hacer. Para que te quites esa idea, anda, ve, vende todo lo que tienes, le das el dinero a los pobres y me sigues, Y me sigues, La respuesta de Jesús quiere ser respuesta de lo que Él viene a enseñar. He venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Que nosotros encontremos sentido de vida, valor de vida, experiencia verdadera de vida, alegría de vivir, amor por la vida, Y por eso la respuesta no va a ser aquella que el hombre se inventa, aún involucrando a Dios. Yo doy para que me des, No, la respuesta va a ser aquella que Dios quiere dar por medio de Jesús, que lo revela. Y Jesús le está diciendo a no se trata de tu satisfacción material, porque ya ves que te dejó un gran vacío, ya ves que te tiene inquieto, ya ves que te tiene insatisfecho. Por eso ya ves que ahí no está el camino. El camino es que tú me sigas, aprendas de mí el estilo de vida que yo enseño. Esa es la respuesta de Dios, es lo que Jesús llama reino de los cielos. Pero este joven no estaba tan decidido a apostarlo todo por lo que quería. Prefirió su soledad, prefirió su angustia, prefirió su vacío existencial, porque tenía muchos bienes, dice el evangelista. Se dio media vuelta y le dio la espalda a Jesús. La actitud de Jesús es una actitud de mucha tristeza, de mucha preocupación. No está condenando a nadie, cuidado, Jesús no está condenando a nadie. Está diciendo que qué difícil va a ser para aquellos que han puesto su meta en los bienes materiales, en la seguridad material, que entiendan la lógica de Dios, las respuestas de vida de Dios. Y por lo tanto, entonces, qué difícil que un rico entre en el reino de los cielos, Es decir, que pueda comprender el misterio de esta vida. Y el problema nuestro es que nosotros no hemos caído en la cuenta que al final quien nos habla es el autor de la vida. Es el que sabe decirnos y orientarnos cómo se construye la vida, cómo se hace la vida, Y por lo tanto, entonces, ¿a quién le hacemos caso? El problema es que tratamos muchas veces de ocultar la palabra de Dios por medio de mezclándola en consideraciones que no son las del Evangelio, Usted dé para que le den. Si usted da 10, Dios le multiplica por 100, Y entonces vemos respuestas materiales como la lógica consecuente de que yo me porté bien, que yo hice mis deberes religiosos, de que yo estoy dando para que me den. La primera pregunta sería, ¿de verdad estás poniendo a Dios como meta de tu vida? Porque eso es. Jesús lo que quiere es que este muchacho cambie el oriente de su vida y se dirija a la verdadera meta de la vida, que es Dios. Pero su vida está orientada a satisfacciones materiales. Y ahí es donde viene esa mezcla extraña, donde muchos pretenden meter a Dios en la satisfacción material, que ponen dudas si de verdad creen en Dios. ¿Por qué? Porque no es la razón para creer en Dios. No es la razón. Doy para que me des, doy para que me multipliques, doy para que haya prosperidad en mis negocios, doy para que haya... No, creo porque... No. Sino que eso me pone a mí y me sigue poniendo a mí a un Dios marginado por la meta del dinero, por la meta de lo material. Creo en ti porque quiero lo material, eso estamos diciéndole. Creo en ti porque quiero mi meta es tener la satisfacción material.
pero de verdad hay satisfacción material. De verdad llena la vida, ¿eh? De verdad llena la vida. No es precisamente este muchacho el reflejo de una situación social de nuestro tiempo, donde precisamente hay amargura de vida, vacío de vida, soledad, tristeza, sin sentido. ¿Cuántos suicidios? ¿Cuántos escapes por medio de droga y de alcohol? Y todos precisamente ligados muchas veces a la insatisfacción de la vida. Y por lo mismo entonces, si esa insatisfacción de la vida persiste, ahí está Dios para respondernos. Pero el problema es si de verdad le vamos a hacer caso o no le vamos a hacer caso. Ese es el problema. Porque precisamente lo que Jesús pide es muy radical. Cambia tu meta. Cambia tu meta. No puede seguir siendo la meta de la satisfacción material. No puede seguir siendo esa. Y por eso mismo, eso vendría a ser para nosotros toda una conversión. Esa es la verdadera conversión, donde mi mentalidad cambia respecto precisamente a lo que es mi meta. Ahora, ¿cómo responde Dios a las necesidades del hombre? Jesús lo dice, su Padre sabe que ustedes necesitan de estas cosas. El problema nuestro es, de verdad, tener una satisfacción desde la misma forma en que Dios nos satisface. Danos hoy el pan de cada día, rezamos, ¿no? Un Dios que garantiza que te cuida y que es providente contigo. Y por eso mismo, ante esa duda, es donde precisamente perdemos el oriente de Dios. Creemos mucho en Dios, rezamos a Dios, le alabamos a Dios, predicamos a Dios, pero ¿estoy convencido de Dios? Esa es la pregunta para muchos. ¿Estoy convencido? Porque hay gente que se queja, ¿eh? Hay gente que se queja. Mire, padre, yo no sé por qué. Mi vecina es un tarambana, es un tal por cual, un aquí, un allá, que nunca va a misa, que ni reza, que es un ateo. Y mire todo lo que tiene. Y yo que voy a misa, que rezo, que estoy en los grupos, que soy servidora, que soy servidor, que soy coordinador. Mire, yo vivo con carencias. Yo le diría a esta persona que se queja así, vuélvete ateo. Vuélvete ateo. Vas a ser más honesto así. Porque si estás buscando a Dios para que te satisfaga de esa forma, no buscas a Dios, buscas la satisfacción. Seamos lógicos. No sabes cómo Dios te responde. No has volteado a ver los dones que Dios te ha dado. No has volteado a ver la respuesta que Dios te ha dado. Y eso es triste. Te comparas desde lo material, cuando Dios te orienta a descubrir la vida desde otra perspectiva, desde aquello que no se puede comprar con dinero, pero que es infinitamente más satisfactorio. Infinitamente más satisfactorio. Y esto no lo volteamos a ver. Muy creyentes en Dios, muy alabadores de Dios, muy lectores de la Biblia, muy pertenecientes a grupos, pero quejándonos de la insatisfacción material que Dios no quiere darme, a pesar de que yo cumplo, a pesar de que yo rezo, a pesar, Y es que hemos sido envenenados por el agobio materialista y no nos abrimos a la paz y al consuelo que Dios da desde la perspectiva del reino de los cielos, desde esa perspectiva. Por eso Jesús no podía más que invitar a este patojo a un acto de radicalidad, para que purificara su corazón y se topara precisamente con el verdadero camino que lleva a la satisfacción humana. Y por lo tanto le dice, vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y me sigues. Claro que esto lo está diciendo en función de la respuesta que exige este muchacho, que teniendo muchos bienes materiales, piensa que ha sido pagado por Dios de esa forma por ser un cumplidor religioso. Pero no es así. Si de verdad quieres escuchar a Dios, quítate esa idea, le está diciendo, y oriéntate precisamente a las respuestas de Dios, lo que Jesús llama su reino. Por eso dice, qué difícil que esto lo entiendan. Si todo está pegado a la riqueza, a las seguridades materiales, todo está pegado a ver cómo consigo más dinero. Y rezo por eso, Y esto, obviamente, nos pone delante también a nosotros de una exigencia de conversión. Porque miren, cuando alguien se pone como meta fija y única la satisfacción material, se vuelve de todo menos bueno, porque se vuelve egoísta, se vuelve indiferente, se vuelve acaparador,
es susceptible a todos los males que nos agobian, porque precisamente tienen siempre como meta la satisfacción del dinero. Corrupción, empezando por eso, ¿no? Crímenes, extorsión, asesinatos, robos. No tiene precisamente eso el origen en la búsqueda obsesiva de la seguridad material, y peor aún, en la búsqueda obsesiva de ser alguien a partir de la posesión de bienes. ¿Dónde está reconocernos como hijos de Dios? ¿Dónde está reconocernos como creados a imagen y semejanza de Dios? ¿Dónde está reconocernos en esa altísima dignidad, ¿no?, que es precisamente ser hijos de Dios? Como que eso no me quita el hambre, Padre, me diría alguien, ¿no? Ah, no te quita el hambre, ¿no? Es que entonces renuncia a tu fe. Es más fácil eso, ¿eh? Es más fácil renunciar a la fe, pero no seguir mezclando y viviendo insatisfecho delante de querer torcer el brazo a Dios para que haga de mí, haga conmigo y cumpla conmigo lo que yo quiero que cumpla, porque a mí me enseñó el predicador tal, a mí me enseñó el padre tal, a mí me enseñó el pastor tal, a mí la pastora tal, la servidora tal me dijo: usted ofrende para que le multiplique, ¿eh? Usted dé para que le den, ¿eh? Porque aquí dice que el que da, el que siembra cosecha, sí, pero estamos seguros de que se trata de bienes materiales o de lo que satisface la vida, ¿eh? O de lo que satisface la vida. Es un examen delante del por qué creo en Dios. Si soy honesto, debería de renunciar a las pretensiones materiales, debería de renunciar a eso, porque su Padre sabe que ustedes necesitan de estas cosas, dice Jesús. Por eso nos enseñó a orar: danos hoy el pan de cada día, la certeza diaria de un Dios bueno, que es nuestro Padre, que nos cuida, pero que nos orienta, que busquemos de verdad el reino de Dios y su justicia. Ahí está la verdadera felicidad humana, ahí está el verdadero llenar la vida. Claro que las necesidades materiales siempre son necesidades que hay que satisfacer, pero cuidado con caer en la trampa de que necesidad material es también un plasma de 50 pulgadas, pues, ¿eh? Y sentirme deprimido porque no me lo puedo comprar, o endeudarme hasta el cogote para poderlo comprar, ¿eh? Eso nos vuelve ridículos al final de cuentas, ¿eh? Porque ¿qué viene después, gentes? La angustia. Me atrasé en las cuotas, me están cobrando intereses, topé la tarjeta, ¿eh? Entonces, te pagó bien, te dio satisfacción. Tuviste tu plasmota de 50 pulgadas que dentro de 5 años ya no va a servir para nada, ¿eh? Pero mientras tanto, estás hasta aquí, en la angustia de no tener cómo pagarlo, ¿eh? Entonces Jesús nos dirá: ¿y para qué rezas entonces? ¿Para qué dices que crees en mí? Si no me crees, al final no confías en mi palabra, ¿eh? Es lo que hizo este joven rico, no confió en la palabra de Jesús, a diferencia de Mateo. Extraordinario Mateo, ¿eh? Mateo lo tenía todo, mal habido, pero lo tenía todo, ¿eh? Era el tope de la ilusión judía de su tiempo, ¿eh? Mal habido, corrupto. Pero Jesús le habla de un camino distinto para la felicidad, y Mateo dice: dejándolo todo lo siguió, ¿eh? Dejándolo todo lo siguió. Y Mateo nos narra su felicidad en la escuela de vida de Jesús que él pone en el Evangelio, ¿eh? Nos narra su alegría, su vida. Y si no lo entendemos, es porque no queremos, ¿eh? Yo, en realidad, tendría cuidado cuando digo que creo en Dios, porque debería de revisarme por qué creo en Dios, ¿eh? Día a día, ¿eh? Y por eso Jesús nos dirá: qué difícil para los que ponen su confianza en los bienes materiales, que de verdad entiendan a un Dios que quiere darte vida y dártela en abundancia, que quiere que seas una persona feliz, porque el cristiano tiene que ser feliz. Pero ¿por qué el cristiano es la persona más angustiada de este mundo? Porque no cree en Dios. Cristianos que no creemos en Dios, ¿eh? Porque no le creemos. Ahí estamos haciéndole caso más a un estúpido predicador que anda diciendo que usted dé para que le den, bendigamos las ofrendas para que se multipliquen, etcétera, etcétera, ¿eh? Que de verdad oír a Jesús verdaderamente diciendo: deja esto, camina por acá, libérate, ¿eh? Da sentido a tu vida.
Pero somos de los que nos tronamos los dedos porque ya viene el fin de mes. Somos de los que nos tronamos el dedo porque hay que pagar cuotas. Somos de los que nos tronamos el dedo por esto, por aquello. Y nos ponemos enojados, malhumorados. Caemos en la injusticia tantas veces. A ver, decíamos hace unas semanas, son justos al pagarle a los trabajadores que trabajan en sus casas. Muy claro, no solo el Antiguo, sino el Nuevo Testamento, Santiago. Hay de aquel que retiene el sueldo que no le pertenece ya. Hay de aquel que retiene el sueldo que ya no le pertenece y no se lo da al que le ha trabajado. ¿De qué le sirve venir aquí? Y es que es eso, La meta sigue siendo el dinero. La meta sigue siendo el dinero. Y seguiremos siendo personas amargadas, insatisfechas, sin sentido de vida. Y es que ni siquiera las experiencias de millonarios sostenidos por terapeutas. Los psiquiatras se han vuelto millonarios gracias a los millonarios, gentes, Los farmacéuticos se sienten felices de estar produciendo Prozac en cantidades millonarias. Porque vean artistas, cantantes famosos sostenidos a eso. Son felices, por lo visto no. Muchos se han suicidado. Muchos se han suicidado. La pregunta es, ¿de verdad le creemos a Dios cuando pretende enseñarnos sobre la vida? ¿O no somos nosotros los que le creemos a Dios, pero nos inventamos también las cosas que quisiéramos que Dios nos dijera? Por ahí tendríamos que orientarnos. Este patojo, Jesús lo amó, dice, lo miró con amor y lo seguirá viendo con amor y esperará que algún día se dé cuenta que todo lo que tiene no le dio la felicidad que buscaba, que tal vez volvería a preguntar sobre esa vida eterna a Jesús, sobre esa plenitud de vida, y por lo tanto entraría en la lógica del reino de los cielos, entraría en las respuestas que Dios da y que no queremos escuchar porque no son las que queremos oír y quisiéramos oír otras respuestas de Dios. Y ahí está nuestro error más grande. Y entonces sí, delante de esa búsqueda de respuestas ficticias de Dios, claro, habrá líderes religiosos que se hacen millonarios hablándote de la forma en que les conviene, pero no la que es. Ahora entonces la pregunta es, ¿qué me llenaría más? A veces hemos echado a perder en la familia el cariño, los buenos momentos, el amor, el afecto, por las angustias materiales, lo hemos echado a perder todo. Cosas que deberían de llenarnos más. El amor no llena. No hay un vacío infinitamente más grande en las personas no amadas, o en los que no son amados, o los que no saben amar. Y no ha dicho Jesús que precisamente por el amor se llega a la verdadera felicidad. Ámense como yo los he amado y mi alegría va a estar en ustedes. ¿Qué buscamos en realidad? La fe nos orienta a la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Lo demás se nos da por añadidura, porque vamos descubriendo que sí, que va dando respuestas a las exigencias de la vida, pero las verdaderas, no la que nos mete el consumismo y el materialismo. Nos hace sentirnos amados y valorizados porque la dignidad nuestra es infinitamente hermosa, superior, y que nadie tiene derecho a humillarla, pero que a veces por meternos en el mundo de lo material nos sentimos humillados porque no tenemos. Y lo más triste es que todo esto lo vamos contagiando, No sé, aquí lo he hablado otras veces, Yo soy capellán de colegios y es triste ver a patojas y patojos sentirse humillados, sentirse desvalorizados, perdiendo la autoestima porque no tienen